Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, una semana en que nos preguntamos qué puede significar la amenaza de Israel de que aplicará una fuerza sin precedentes en la invasión de Ciudad de Gaza, solo días después de que una comisión de investigación independiente de la ONU calificara la ofensiva israelí de genocidio. Esta semana también nos cuestionamos la viabilidad de la iniciativa del Estado palestino cuando Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas y responsable de las colonias de Israel, insiste en repartir con Estados Unidos el potencial inmobiliario del enclave. Finalmente, también centraremos la mirada en las tensiones entre Estados Unidos con Venezuela y también con Colombia. Esta vez, para el análisis de este panorama internacional, contamos nuevamente con Rafael Niño. Él es jefe de misión en City TV Noticias. Rafael, un gusto volver a contar contigo aquí en Una Semana en el Mundo. También nos acompaña Néstor Prieto. Él es analista internacional, fundador de Descifrando la Guerra y en estos momentos está acreditado como periodista a bordo de la Global Summit Flotilla. También contamos con Alejandro Chala, analista internacional, politólogo e investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, PARES. Muchísimas gracias, Rafael, Néstor, Alejandro, por aceptar esta invitación aquí al análisis internacional de France 24. Antes de entrar en materia, les recuerdo a ustedes que si bien ya saben que pueden repetir esta y todas las emisiones de France 24 en nuestra página web y también en nuestro canal de YouTube, ahora pueden volver a escuchar Una Semana en el Mundo en formato podcast a través de las principales plataformas de streaming de audio, que son las que ven en estos momentos en sus pantallas. Ahora sí, empezamos hablando de la Franja de Gaza, porque hacia allí se dirige, como decíamos, la Global Summit Flotilla. Y a bordo, ¿no?, de esta embarcación, como decíamos, está Néstor. Néstor, quisiera empezar hablando contigo, ¿no?, sobre cuál es el ánimo entre la tripulación de la flotilla, quiénes sois, cuáles son las expectativas de poder finalmente romper este bloqueo marítimo que impone Israel a las aguas de Gaza, cuáles son los temores de las acciones que pueda emprender Israel. Bueno, muchas gracias por la invitación. Os saludo desde el corazón del mar Mediterráneo, ahora mismo cruzando el Jónico. En ya casi 20 días de misión, ciertamente se está dilatando más de lo esperado esta flotilla. A bordo vamos unos 600 pasajeros de 44 nacionalidades, incluyendo periodistas, entre los que me encuentro. Estamos un puñado de prensa internacional acreditada, pero pues también médicos, un barco formado por observadores internacionales y, sobre todo, activistas. Bueno, lo cierto es que los precedentes no permiten afrontar con optimismo la llegada a Gaza. Hasta 38 expediciones han sido detenidas desde el año 2008 en el intento por llegar a la franja y trasladar ayuda humanitaria. Y lo cierto es que, si bien los antecedentes son esos, nunca habíamos tenido una iniciativa de este tipo, con esta magnitud. Hasta ahora hablábamos de una o dos embarcaciones, que eran las que trataban de llegar y romper el bloqueo, pero en esta ocasión estamos hablando de un total de 50 barcos, que son los que ahora mismo estamos navegando hacia el mar Mediterráneo. El ambiente, evidentemente, es de cierta tensión o de cierto miedo por las amenazas de Israel, pero aquí prevalece, sobre todo, entre la gente que va a bordo, un sentimiento de que es necesario dar una acción, dar un paso al frente y la verdad que todos los periodistas, todos los colegas con los que estamos viajando, tenemos una sensación compartida, es que la gente pues tiene una convicción importante, ¿no? Se mantiene firme en esa voluntad. Si todo va bien, en los próximos 7 días deberíamos estar llegando a la Franja de Gaza. Eso sí, Israel ya dispara a quienes vamos a bordo como terroristas y aplicar un protocolo para todos nosotros. Veremos en qué queda la situación, pero como digo, de momento se ha con algunos incidentes de seguridad, pero con rumbo firme. Néstor, no sé si la conexión va a poder aguantar ahora mismo ahí en medio del mar, pero mientras podamos conversar quisiera saber cuál sería el plan de actuación en caso de que las embarcaciones pudieran eventualmente llegar a las costas de Gaza. Bueno, lo primero de todo hay que decir que el puerto de Gaza está destruido por bombardeos israelíes, lo cual eso dificulta evidentemente el traslado de ayuda humanitaria. El objetivo fundamental de esta misión es llegar a la Franja de Gaza para abrir un corredor popular humanitario, es decir, que se pueda establecer una ruta marítima que garantice un suministro constante de alimentos y pueda paliar lo que Naciones Unidas ya califica de genocidio. Evidentemente no se cuenta con los medios operativos. Aquí lo que informan los organizadores de esta misión es que habrá dificultades técnicas, pero el objetivo es poder llegar a Gaza, entregar la ayuda humanitaria con dificultades porque no se podría llegar todos los barcos a puerto, habría que valerse de algunas embarcaciones para poder hacer todo el traslado,
pero que sea esa primera acción simbólica que permita llevar ayuda humanitaria y que a partir de ahí se pueda estandarizar y crear un canal. También van a abordar esta expedición varios observadores, miembros de estudios de derecho internacional, médicos, enfermeros, personal de ONGs que tienen intención de poder hacer trabajo sobre el terreno. Entonces, bueno, realmente la incertidumbre es muy grande, pero aquí insisten. Si hay dificultades para entregar la ayuda humanitaria es porque esto lo están haciendo desde la sociedad civil y no desde los gobiernos. Entonces, la exigencia que también hay desde aquí muy clara en estos días, que nos insisten todos los organizadores, es en que tan pronto como los gobiernos del Mediterráneo o algún gobierno se asegure y flote, acompañe esta flotilla con una armada o con unos cuantos barcos de corbeta militar, se garantizaría un paso seguro y se podría garantizar una llegada sana a Gaza. Como no es la situación, pues ciertamente hay mucha incertidumbre y los planes pues también son mucho más precarios. Pero como digo, la determinación es poder llegar y entregar la ayuda humanitaria. Néstor, enseguida comentamos un poco los nuevos, al menos, comentarios o planes, en este caso de Bruselas, respecto a las eventuales sanciones que se pudieran aplicar a Israel. Pero antes me gustaría seguir con el hilo de lo que mencionaba Néstor, y es que una comisión independiente de investigación de Naciones Unidas ha calificado ya de genocidio la guerra de Israel en la Franja de Gaza, y sin embargo hemos escuchado al gobierno israelí, al ejército, amenazar con una fuerza, una violencia sin precedentes en la invasión de la ciudad de Gaza. ¿Qué puede significar esta fuerza sin precedentes si no lo hemos visto ya todo? Rafael, ¿tú qué crees? Rosa, muchísimas gracias por tenerme de nuevo aquí en tu programa. Esa es la preocupación del mundo hoy, porque es que esta declaración de fuerza sin precedentes, ataques sin precedentes, incursión militar sin precedentes, ya la hemos escuchado en otras oportunidades en el marco de lo que está ocurriendo en Medio Oriente, y es allí la preocupación precisamente. Hoy también el ejército israelí entrega las cifras. Se cree que 480.000 palestinos abandonaron la ciudad de Gaza en el marco de esta amenaza y del tiempo límite que había puesto para que las personas se evacuaran. Pues es allí donde confirmamos lo que dice esta investigación de Naciones Unidas. Hay miles de muertos, hay desplazamiento forzado, hay personas, hay niños, hay mujeres que han fallecido, que han sido obligadas a dejar su terreno, y es allí la preocupación en la que reside hoy el mundo, Rosa, y que tienen expectativas sobre qué va a pasar allí. Ya sabemos de los planes de Donald Trump, del gobierno. ¿Qué es lo que va a ocurrir allí? ¿Para qué están desplazando a la gente? ¿Y qué es esa violencia sin precedentes? Hemos visto tanques, hemos visto nuevos bombardeos. Apenas se cumplió el límite horario, vimos nuevos bombardeos, reportan fallecidos hoy. Entonces, pues hay una expectativa total y hay una alerta allí por incrementar aún más esta tragedia humanitaria que ya hemos venido registrando y que de la que estamos siendo testigos. Rafael, me quedo con esta pregunta de ¿para qué están desplazando a la gente? Alejandro, te la traslado. No sé si esta invasión ya total de Ciudad de Gaza puede ser, digamos, el inicio de ese plan de, digamos, concentrar a toda la población palestina en el sur, en Rafah, tal y como hace unos meses, ¿no? El mismo gobierno israelí planteó encerrarlos en un campo de concentración. ¿Cómo lo analizas tú? Sí. A mí me parece que ya es una de las consecuciones finales de lo que pensaba un poco el gobierno de Benjamín Netanyahu desde que empezó esta operación el 7 de octubre. Yo creo que de 2023. Yo creo que realmente estamos viendo, son diferentes fases con las cuales el gobierno israelí ha tratado de resolver el asunto palestino de una vez por todas, precisamente bajo la violencia y bajo, pues obviamente, toda la ruptura del orden internacional. Esto claramente nos muestra por ahora ese primer punto, que me parece que es el fundamental, es el hecho de que hay una transformación en la manera en cómo se dirimen estas diferencias. Se supone que bajo el derecho internacional habían unas garantías, se supone que habían varias resoluciones de las Naciones Unidas para poder resolver este tema, y Israel lo que hace es decir, voy a ir en contra de todo el derecho internacional, entre ellos pues obviamente contra todos los derechos humanos y contra todo lo establecido en los diferentes acuerdos, la Convención de Ginebra, todas estas situaciones. Entonces, creo que en este caso lo que estamos viendo es la consolidación de la posibilidad de poder acabar con ese primer enclave, y pues esto pues deja
muy denso, especialmente porque también tienes al otro lado pues el tema con Cisjordania, que ya viene con un proceso de colonización largo de más o menos 30, 40 años, que se ha seguido profundizando y en el que las tensiones también están. Entonces creo que es un laboratorio, lo que estamos viendo es un laboratorio potencial para la resolución final del asunto palestino, que me parece bastante grave y que pues obviamente pues prende las alarmas porque de todos modos también es una especie de aliciente para otros estados poder precisamente resolver estas diferencias, estos diferendos a nivel territorial, a nivel también de poblaciones y demás, pues de maneras mucho más violentas. Ya lo vimos con Armenia y Azerbaiyán, con toda la región de Artsaj hace 2, 3 años, y ahorita lo estamos viendo también con el tema palestino, que sigue. Es decir, finalmente con esta ruptura internacional veremos a los estados planificando estas lógicas. Me parece que es como también una de las grandes preguntas y una de las grandes dudas que deja, pues obviamente, todo lo que está sucediendo ahorita mismo en Gaza frente a la invasión de otra de las tantas invasiones que ya ha cometido el ejército israelí en territorio de Gaza. Alejandro, en esta línea que comentas, me gustaría que escucháramos las palabras del ministro que citábamos en la introducción de este programa, de Bezalel Smotrich, quien es ministro de Finanzas, pero también encargado de las colonias en Cisjordania ocupada, respecto a los planes de futuro para la Franja de Gaza. Veamos. Hablemos del día después de la guerra en términos inmobiliarios. A menudo ha hablado usted de la renovación de los asentamientos judíos en la Franja de Gaza. Una pregunta sencilla. En su opinión, ¿dónde debería establecerse el primer asentamiento en la Franja de Gaza? Admito que no me lo esperaba. Para que lo sepas, no tiene gracia. Hay un plan de negocio. Escúchame con atención. Hay un plan de negocio elaborado por los profesionales más competentes que hay y que está sobre la mesa del presidente Trump. Y cómo esto se convierte en una bonanza inmobiliaria. No bromeo, sale a cuenta. He iniciado negociaciones con los estadounidenses y no lo digo en broma, porque también exijo que, dado que hemos pagado mucho dinero por esta guerra, tenemos que repartirnos un porcentaje de la comercialización de los terrenos en Gaza más adelante. Néstor, vuelvo contigo para plantearte, ¿no? Estas declaraciones, que no son nuevas, sin embargo, se dan precisamente en la antesala de esta conferencia internacional que tendrá lugar en paralelo a la Asamblea General de Naciones Unidas para el reconocimiento del Estado palestino, al que Israel y Estados Unidos ya han mencionado que se van a oponer. También en paralelo la Unión Europea, la Comisión Europea, de hecho, plantea sancionar tanto a Bezalel Smotrich, a quien escuchábamos, como a Itamar Ben-Gvir, unas sanciones que parece que a nivel bloque comunitario no van a tener demasiado éxito. Al tiempo también se plantea a Bruselas suspender el libre comercio del bloque con Israel. Néstor, te pregunto, en esta tensión, ¿qué crees que va a acabar pasando? Bueno, lo que está claro es que la comunidad internacional llega tarde a dar una solución efectiva a lo que está ocurriendo en Gaza. Lo primero de todo, la Unión Europea plantea una suspensión del acuerdo preferencial que tiene. Hasta ahora Israel es considerado un socio preferente de la Unión Europea y lo que se hace es suspender esas condiciones ventajosas en términos comerciales y políticos, es decir, que se podría equiparar a un tercer país que no tenga esas ventajas. Por tanto, no estamos hablando de una actuación eficaz o contundente. Las palabras de los ministros del gobierno revelan además una dinámica muy perversa, que es en su ofensiva sobre Gaza un pretexto para poder mantenerse en el gobierno y un elemento que le permite alimentar a sus bases políticas. Y eso le ha hecho que se las manos de los sectores más radicales del sionismo. Y eso se está retroalimentando. Es muy triste como también los muchos ministros del gobierno de Netanyahu alimentan una retórica cada vez más amplia en términos de limpieza étnica. Lo que pasa es que tienen un problema muy es que hay 2 millones de palestinos en la Franja de Gaza. Y para poder aplicar cualquiera de sus planes económicos tendrían que simplemente o hacer un éxodo masivo de 2 millones de personas, que ya ha pasado en otros momentos de la historia, tanto en Palestina como en otros lugares, o directamente acabar con ese porcentaje de la población. Por tanto, no es tan fácil. Es decir, vemos cómo continúa la escalada y vemos cómo se continúan pasando líneas rojas, pero la intención clara de ocupar y reconstruir la Franja de Gaza supondría romper cualquier viso y cualquier vestigio que quedase
derecho internacional. En este sentido, ¿no? Se mencionaba, Néstor, que los países árabes mantienen una postura tibia. Se reunieron este lunes en Doha, la Organización para la Cooperación Islámica y la Liga Árabe, para intentar responder de forma conjunta al ataque israelí contra la capital catarí, contra la delegación de Hamas, que estudiaba ese eventual, ¿no?, plan de tregua propuesto por Washington, una violación de la soberanía de Qatar que, sin embargo, queda impune nuevamente. Estos países tampoco han respondido de forma material, ¿no?, contra Israel. ¿Por qué crees? Rosa, declaraciones muy fuertes, pero acciones no contundentes, y es precisamente lo que decía Néstor allí desde la flotilla que acompaña, y es allí un riesgo de cálculos geopolíticos, también de alianzas, de cosas que ya están hablando los gobiernos. Esto que escuchábamos del ministro es supremamente doloroso, alarmante, pero es en realidad lo que estaba discutiendo Israel con Estados Unidos. El plan de Donald Trump ya lo habían revelado medios estadounidenses, la reconstrucción que quiere hacer, y eso implica, como bien también lo señalaba Néstor, es incompatible con el derecho internacional, pero pareciera que aquí el derecho internacional, pues los gobiernos se lo pueden saltar sin ninguna consecuencia, y precisamente es por eso las críticas a la debilidad de la reunión de los líderes árabes y musulmanes, que en realidad hay declaraciones fuertes, pero en realidad no hay acciones contundentes. ¿Qué creo yo que hay que hacer? Y resalto aquí, a propósito que está Néstor acompañándonos en este programa, esas iniciativas, la sociedad civil que está despertando, la sociedad civil que logró la cancelación de la Vuelta a España, que vuelve a poner este tema, que no olvida de ponerlo en los medios internacionales y que continúa con este llamado a la comunidad internacional a hacer algo que en realidad pareciera que se pudiera hacer poco. Es la sociedad civil la que en este momento tiene esa vocería y la responsabilidad histórica sobre llamar la atención lo que está ocurriendo allí. Y que, sin embargo, puede verse frustrada, ¿no? También han llegado un cierto punto. Para terminar, en este poder, ¿no?, de Estados Unidos que señalabas respecto al desarrollo de lo que sucede en Gaza, Alejandro, quisiera cerrar este tema señalando que, de forma inédita, Estados Unidos, la administración de Donald Trump, ha vetado el visado, ¿no?, a la delegación del Estado palestino para que asista a la Asamblea General de Naciones Unidas, por lo que Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, intervendrá por videoconferencia en un momento tan crucial, ¿no?, en el que además se va, como decíamos, a desarrollar esta conferencia para el reconocimiento del Estado palestino. ¿Qué crees que, digamos, revela esta situación tan inusual del poder o de la posición de Estados Unidos en estos momentos? No, yo creo que frente al tema estadounidense y su relación con Israel, lo que observamos es también una consolidación final de un proceso que ya se ha venido abriendo desde más o menos hace casi ya 40, 50, 60 años, con el hecho de que, pues, Israel se convierte en la cabeza de playa para poder, digámoslo así, tener un acceso geoestratégico al Medio Oriente, y que se ha venido consolidando en las últimas décadas. Tú puedes ver que la relación con los países musulmanes hasta cierto punto logró llegar hasta el mismo punto de contención, y en el que también Israel tiene la capacidad de incidencia y ataque en estos países, también permeado y un poco contenido por el patrocinio, ya sea pasivo o activo, de Estados Unidos, que en este caso pues se ha vuelto muy activo, porque pues en su discurso Israel es parte de ese mito fundacional que Donald Trump ha estado construyendo para tratar de transformar un poco también la democracia norteamericana, es decir, para poder acabar un poco con el sistema de pesos y contrapesos existente y poder consolidar un nuevo modelo y sistema político en el que el poder se concentra mucho más en el Ejecutivo. Yo creo que hay también una coherencia un poco ideológica, a pesar de que incluso dentro del movimiento MAGA y dentro de la derecha alternativa norteamericana hay tensiones frente a la relación que se debe tener con el caso palestino. Los más extremistas claramente están en contra pues de Israel, y tú lo puedes ver un poco en el discurso de lo que sucedió con Charlie Kirk, con estas teorías conspirativas de que fue el Estado de Israel presuntamente el que ordenó el asesinato de Charlie Kirk, pues siguiendo esta narrativa un poco de la extrema derecha del antisemitismo. Pero lo que vemos es precisamente una compaginación. Para Trump es fundamental geopolíticamente la presencia de un Estado de Israel unido. Él lo ha venido defendiendo, incluso en 2016 hay que ver la primera acción que toma, y es cuando decide trasladar
la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, y yo creo que esto es solamente una manutención de una coherencia en la línea diplomática, digámoslo así, un poco más extrema del gobierno de Donald Trump. Es algo que claramente también busca, digámoslo así, como competir con la Unión Europea, que ha venido en este reconocimiento, como lo decía Néstor, un poco tibio de la soberanía del Estado palestino y la solución de los dos estados, que a mi parecer a hoy no hay posibilidad, porque pues, para llegar a esa solución de los dos estados tiene que haber una intervención militar dentro del territorio palestino e israelí para poder garantizar la existencia de esos dos estados. Pero sí vemos que hay una contención diplomática y Trump lo ha venido manejando de esa forma, y creo que es una profundización de esa solución de un solo estado a la que Trump aspira seguir defendiendo en estos escenarios diplomáticos internacionales. Porque entre el primer y el segundo mandato de Donald Trump, la administración de Joe Biden mantuvo una política finalmente continuista, ¿no? A pesar de que abogaba de cara a la galería por la solución de los dos estados, no tomó ninguna medida al respecto, sino al contrario. Néstor, ¿querías reaccionar a lo que señalaba Alejandro para ir cerrando este tema? Sí, no, muy brevemente, completamente de acuerdo con el análisis que se hacía, y simplemente dentro de todo el listado de cosas de violaciones del derecho internacional, de faltas que se tenía que hacer, creo que un espacio como este debate también es fundamental. Yo soy periodista, llevo cubriendo, he estado trabajando en media docena de países con distintos grados de conflicto, y me he obligado a cruzar el Mediterráneo a poder tratar de hacer una cobertura sobre el terreno. Es importante también señalar que la dificultad que tenemos para informar sobre Gaza, sobre el terreno, es una herramienta fundamental. Por tanto, hacer simplemente esa mención. Nadie aquí tiene visos de heroísmo ni de aventurerismo, y creo que es terrible que también el ejercicio de la información, nosotros habiendo solicitado permisos para poder desplazarnos sobre el terreno que nos han sido negados, se tenga que hacer con este tipo de iniciativas, porque aquí no hay ninguna afiliación en mi persona. Hay un intento de poder hacer sobre el terreno que también nos falta para poder documentar y hablar a ciencia cierta sobre todo esto que estamos comentando ahora mismo. Claro, y un acceso a la información que se dificulta todavía más con el asesinato de más de 100 periodistas, ¿no? Les pido que sigamos hablando de la política exterior de Estados Unidos. Lamentablemente seguiremos hablando de la situación en la Franja de Gaza, sin duda, durante bastante tiempo, pero quisiera hablar en este caso de lo que pueda pasar entre Estados Unidos y Venezuela, ¿no? Sabemos que bueno, la Marina estadounidense está asediando el territorio venezolano desde hace semanas y ya ha bombardeado 3 embarcaciones de Venezuela. De momento la cuestión no ha ido a mayores, pero esto puede escaparse de las manos quizás en cualquier momento. Escuchemos unas declaraciones de esta misma semana de Donald Trump y de Nicolás Maduro. Narcóticos en Venezuela. El presidente Maduro en Venezuela dice que se están preparando para invadir su país. ¿Cuál es su mensaje para él? Bueno, yo diría esto de inmediato. Dejen de enviar al tren de Aragua a Estados Unidos. Dejen de enviar drogas a Estados Unidos. De hecho, derribamos 3 barcos, no 2. Dejen de enviar gente de sus cárceles a nuestro país. Están enviando a sus presos. Ya lo han hecho. Vamos a los cuarteles. Ahora los cuarteles, con sus armas, van a las comunidades, porque la Constitución obliga que la defensa de la patria es una responsabilidad, una corresponsabilidad entre las fuerzas militares y nuestro pueblo. Bien, Rafael, ¿cuál es tu lectura de la situación? ¿Qué crees que significa el hecho que de momento esto no haya, digamos, escalado más a nivel bélico? ¿Hay una voluntad por parte de Venezuela, de Estados Unidos, de contención? ¿Qué consideras? Por el lenguaje pareciera que no hay una voluntad de contención en realidad. Hoy el ministro del Interior, Diosdado Cabello, dice que ya hay que pasar a una fase de guerra, que es una guerra declarada además. Y la canciller de Colombia hoy dice que la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe nada tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico. Entonces yo en realidad creo que si fuera por el lenguaje no creo que lo estén desescalando. Lo que sí creo es que es una demostración de fuerza de Estados Unidos, como lo ha hecho en otras veces. Y poner allí a la Marina, poner allí estos buques, estos submarinos, estos aviones que están allí y estas lanchas que están bombardeando es una demostración de fuerza que en mi opinión creo que no va a escalar a un conflicto militar. Ahora, Venezuela ha respondido vehementemente con estas declaraciones como las que vemos de Maduro, alistando una milicia que en realidad no se ve pues un gran ejército que pueda defender o que pueda responder, pero sí hay allí unas tensiones que podrían escalar.
Sin embargo, no creo que al punto confrontacional. La gente está hablando de una invasión. La misma canciller colombiana en esta misma entrevista que te acabo de referenciar dice que toda América Latina teme una invasión de Estados Unidos en Venezuela. Yo creo que no va a llegar a este punto. Creo que es una demostración de fuerza y creo que está amparado en la lucha contra el narcotráfico, que seguramente también hablaremos más adelante sobre lo que está ocurriendo en Colombia y esas políticas que hay sobre esta lucha contra las drogas. Alejandro, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que comparto parcialmente la opinión de Rafael en cierto modo, porque yo sí creo que pues la desertificación no, sino la presencia militar de los norteamericanos en el Mar Caribe no responde tanto a este ejercicio, digámoslo así, como de lo que sería una potencial invasión. Hay muchos intereses en juego. Venezuela tiene un rol geopolítico importantísimo. Se cruzan prácticamente los intereses de China, Rusia e Irán en un territorio que prácticamente pues que también tiene una importancia regional, porque pues es una de las conexiones al Amazonas. Entonces, que también tiene un rol regional pues frente a, por ejemplo, al rol de Brasil como potencia regional, que también está allí presente. Entonces, creo que no vamos a llegar a ese escenario, pero sí creo que habla mucho de cuál es la relación que quiere tener Donald Trump con Latinoamérica. Y es una relación precisamente mucho más marcada por un ejercicio de fuerza en el que prácticamente quien impone las condiciones es Estados Unidos para tratar de forzar a que la región vuelva a esta política de respice polum que existía durante el siglo XX, en la que prácticamente todo el continente estaba alineado a los intereses precisamente de Estados Unidos. Y pues es una demostración de fuerza que no solamente se manifiesta en el Caribe, sino que también se manifiesta en las redadas de ICE en territorio estadounidense, con el tema de la frontera, incluso con cosas que son tan sutiles como lo puede ser, por ejemplo, la Copa Mundial y los Juegos Olímpicos. También hay un juego diplomático ahí en el ejercicio. Entonces yo creo que lo que podemos ver es hay un intento precisamente por tratar de forzar las condiciones dentro de Venezuela, generar ciertas tensiones que lleven a que precisamente sea el propio gobierno venezolano el que colapse, pero no hay una lectura de cómo funciona realmente el modelo cívico-militar de Venezuela y por qué es tan complicado que este tipo de incentivos en el que tú pones un ejército frente a las costas de este país no va a generar esa reacción en cadena, y tampoco lo va a hacer el hecho de consolidar una narrativa en la que se habla de que toda Venezuela es un país, un narcoestado, cuando realmente hay que entenderlo de otra forma. Y creo que lo que vemos es un ejercicio discursivo, es un ejercicio de fuerza que no va a tener una gran respuesta, que no va a llevar al derrumbamiento como tal del régimen, pero sí que va precisamente a generar una gran discusión continental frente al tema de cuál es nuestra relación también existencial con Estados Unidos. Creo que hasta cierto punto los objetivos de Estados Unidos son limitados, son muy en el marco de lo simbólico, pero en la realidad claramente no tienden a resolver el gran problema que puede tener el narcotráfico a nivel regional, que tiene una lectura totalmente diferente a la que puede tener el Departamento de Estado y obviamente el gobierno federal de los Estados Unidos. Quería, ahí pegado a lo que está diciendo Alejandro, él decía como los intereses de Estados Unidos y Donald Trump en la región, pero también allí hay un personaje clave que es el secretario de Estado Marco Rubio, que conoce ampliamente la región, y un personaje para el que las relaciones entre los estados pasan necesariamente por temas ideológicos. Son gobiernos que no son afines a la ideología del secretario de Estado y por supuesto del gobierno de Donald Trump. Néstor, no sé si estás de acuerdo con lo que estaban compartiendo Rafael y Alejandro sobre este cambio de paradigma quizás en la relación entre Estados Unidos y América Latina, en la que quizás también se enmarca lo que comentaba Rafael, esta desertificación condicionada de Washington a Colombia respecto a la lucha contra el narcotráfico. Sí, bueno, lo primero de todo hay que dejar claro que Donald Trump, al tener una política proteccionista que mira hacia sí misma, ¿no? Se mira hacia sí misma, la zona de influencia vuelve a cobrar mucha importancia, ¿no? Frente a un Joe Biden y Donald Trump, que habían empezado el primer mandato de Donald Trump y los últimos de Obama, que miraban más a China, el cierre proteccionista hace que América Latina, que es el primer círculo inmediato de influencia que tenga, pues cobre más importancia. Yo creo que durante la administración de Biden América Latina no jugó un papel fundamental, y aquí estamos viendo que Donald Trump quiere ejercer y practicar una política de mano dura. Yo creo que todo este discurso
del narcoestado, del narcotráfico, le viene bien porque es un discurso nacionalista muy inflamado, que le viene bien para sus bases, las bases republicanas. Al mismo tiempo, creo que la confrontación discursivamente hasta cierto punto también le viene bien a Venezuela y a Colombia, que acaba de ser considerada no colaboradora en materia de antinarcóticos por parte del gobierno de Estados Unidos. Y lo creo porque, bueno, tanto Maduro como Petro, ven en Trump un poco un oxímoron, ¿no? Y se buscan ese combate que, por supuesto, no quieren que vaya más. Sí que quiero decir una cosa. Es cierto que es poco probable que haya una invasión de Venezuela, o es poco probable que la crisis en Colombia escale muchísimo más, pero es cierto que se van transgrediendo muchas líneas, ¿no? La doctrina de la guerra dice que antes de llegar a la confrontación armada, en la inmensa mayoría de los casos se atraviesan distintos escenarios prebélicos. El primero es la escalada verbal, que lo comentaban antes los compañeros, ¿no? El ministro Diosdado Cabello hablando de guerra, Donald Trump diciendo que va a haber más bombardeos. El segundo es un despliegue de fuerza. Ya tiene Estados Unidos un gran despliegue de fuerza en la región y en el entorno. Tercero puede ser ataques preventivos puntuales como demostración de fuerza también, ¿no? Y pueden ser esos 3 ataques que se han registrado contra embarcaciones venezolanas. Bueno, vamos a ver. La lógica nos invita a pensar que no va a haber una invasión, porque si precisamente Donald Trump quiere evitar la invasión, parece poco lógico que la invasión de un país que va a generar una migración masiva, mayor de la que todavía ha existido, lo genere. Pero bueno, vamos a ver, yo insisto mucho en que creo que tanto Maduro como Trump están contentos en la confrontación desde un punto de vista discursivo, alimenta bien a sus bases, pero creo que los dos son gobiernos muy pragmáticos. Maduro y Trump se han sentado encima de la mesa para que ExxonMobil siga operando. Para que Chevron siga teniendo una licencia petrolera en Venezuela, y también para negociar acuerdos en materia migratoria. Donald Trump quiere deportar a 300.000 venezolanos y no puede hacerlo sin Nicolás Maduro, y ya hay algunos acuerdos. Por tanto, discurso muy fuerte, pero a la hora de la verdad, hasta ahora, en estos primeros meses de presidencia de Trump, impera también el pragmatismo. Por tanto, veremos cómo avanza la situación. Alejandro, Néstor señalaba que si bien tanto Maduro como Trump se benefician de esta situación, también apuntaba a Gustavo Petro como beneficiario de esta confrontación retórica o política con Estados Unidos. ¿Lo ves así también? Yo más que es una, y en eso yo complementaría un poco a Néstor con el tema de que es como una especie de aprovechamiento circunstancial. No es como que realmente haya una aceptación tácita de estos beneficios, sino que es más lo circunstancial precisamente lo que genera ese aprovechamiento. Frente al gobierno de Gustavo Petro, yo creo que sí, pero parcialmente, porque es que hasta cierto punto la narrativa del gobierno tiende a ser ahorita un poquito mucho más interna, y creo que el problema es que más bien el discurso de Donald Trump le entrega una bandera hasta cierto punto a ciertas candidaturas específicas frente al tema de seguridad, que va a terminar alimentando gran parte del debate electoral hacia 2026. Ya lo estamos viendo ahorita con el tema de que la desertificación es parcial, y si tú lees precisamente el documento que hace la desertificación, resalta el trabajo que hacen las fuerzas militares y la policía y otros actores políticos dentro del país. Entonces creo que realmente no es un discurso que termine beneficiándolo solo a él en lo discursivo, decir estamos en una confrontación existencial con Estados Unidos, sino que también le brinda hasta cierto punto un marco narrativo a ciertos sectores ligados muy a la derecha, muy hasta cierto punto cercanos a lo que es Donald Trump, a estas nuevas derechas emergentes, que precisamente habla de la necesidad de otra vez volver a la mano dura, de volver a la incautación, no solo a la incautación, sino a la erradicación forzosa con glifosato, a todas estas lógicas. Entonces, creo que allí es donde está un poco el tema que genera Trump. Trump busca precisamente incidir de una manera indirecta dentro del discurso electoral, y lo hace con una desertificación que prácticamente da de qué hablar, porque se va a convertir en el centro no solo de la política de seguridad, sino también de la política de paz, pues porque finalmente el tema de la desertificación atraviesa el acuerdo de paz de la Habana con el tema del punto de sustitución. Entonces, creo que también hay un elemento fundamental a analizar, y creo que esa incidencia va a ser muy fuerte, especialmente dentro de estos marcos narrativos que son opuestos, ¿no? El progresismo de Petro está hablando de un tema que es precisamente la constituyente, que es la necesidad de la transformación radical del Estado para poder cumplir con un mandato del cambio,
izquierdo y tú ves hacia el lado derecho que prácticamente lo que están hablando es de la política de seguridad con la cual precisamente el país puede volver a reducir estas cifras que se han venido incrementando en los últimos 3 años. Entonces, ahí me parece que está realmente la discusión sobre la incidencia del discurso de Trump y esta lógica de certificación, especialmente frente a ese panorama electoral que sí termina afectando los intereses del gobierno Petro, pues que claramente busca la reelección de su proyecto en 2026. Rafael, te doy la palabra para concluir rápidamente. Bueno, Rosa, sobre esto y para redondear también varias ideas de los colegas, 3 puntos importantes. Efectivamente, se trata también de una decisión política. Como ya lo decíamos, no solamente el secretario de Estado que ve las relaciones internacionales a través de la ideología y de los gobiernos afines, sino también, como bien lo explicaba Alejandro, lo que está ocurriendo internamente en Colombia. Y es porque, segundo punto, el choque de visiones que hay. Estados Unidos tiene una visión de la lucha antidrogas mucho más securitizada, mucho más criminal, perseguidora, mientras que el gobierno Petro no promueve la erradicación forzada, sino la sustitución voluntaria y otras formas de erradicación. Pero el tercer punto, y muy importante, sobre todo para Colombia, hacerle frente efectivamente a la lucha contra las drogas, porque no solamente, como lo menciona el mismo comunicado del Departamento de Estado, no solamente por razones de seguridad nacional para Estados Unidos, por el tema del envío de las lanchas de narcotráfico, sino internamente es un problema de orden público que otra vez tiene preocupada a nuestra nación, que otra vez ha puesto sobre la mesa atentados que han ocurrido en ciudades capitales, que otra vez está dejando muertos. Entonces, más allá de la discusión política o si le sirve a Trump o si le sirve a Petro, hay también un llamado sobre la estrategia que nosotros tenemos para luchar al narcotráfico que alimenta grupos criminales que están afectando gravemente el orden público y la seguridad del país. Entonces, esos 3 puntos. Se trata, creo yo, de una decisión que también afecta la esfera política. Se trata de una decisión porque hay un choque de visiones entre los dos gobiernos de cómo tratar este problema, pero al fondo hay que buscar cómo luchar contra las drogas y cómo erradicar ese problema pues, de la sociedad que afecta tanto a Estados Unidos como a Colombia. Rafael, pues seguro tendremos tiempo de continuar hablando de Colombia, del proyecto de paz total que llevó a Petro a la presidencia y que no se ha acabado materializando más adelante en los próximos meses de cara a estas elecciones de 2026. Terminamos con un agradecimiento, como siempre, a nuestros invitados. De verdad ha sido un placer escuchar sus análisis aquí en Una Semana en el Mundo. Como siempre, el agradecimiento es también para todo el equipo técnico y de producción que hace posible esta y todas las emisiones de France 24 y a ustedes, como siempre, por su atención. De la Patagonia al Canadá. Toda la actualidad política, económica, cultural y social del continente americano. Acompáñennos en Aquí América por France 24 y France24.com.